Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Jesús se encuentra en Galilea. Galilea está al norte del país de Israel. Y en la parte sur de Galilea, en la parte oriental, está el lago de Galilea. Un poco hacia la derecha, hacia el oriente, atravesar el mar de Galilea lleva a la región de los paganos. En cambio, la parte izquierda, la parte occidental, es Israel, tierra del pueblo elegido, al que Jesús fue enviado. Y en este momento del Evangelio que estamos leyendo, Jesús está actuando como maestro, enseñando a una muchedumbre numerosa y a algunos discípulos respecto a lo que ellos deben esperar de Jesús. Había en el ambiente de Israel muchas expectativas respecto al Mesías. Unos decían que iba a ser un guerrero, otros esperaban que viniera a eliminar la ley, y otros simplemente decían que se iba a manifestar arrojándose del pináculo del templo. Otros decían que iba a ser un sacerdote. En este momento Jesús está haciendo una enseñanza a quienes lo rodean respecto a lo que de él no pueden esperar. ¿Y qué es? Que él no va a eliminar por ningún motivo la ley y los profetas. La ley y los profetas, estas dos palabras, este binomio, sintetizan, resumen y expresan todos los escritos del Antiguo Testamento. Jesús les dice que en la ley está expresada la voluntad de Dios, lo que hace justos a los que cumplen esto, y por eso habla también de la justicia. Y entonces Jesús va mostrando a esta gente cómo deben más bien cumplir perfectamente lo que Dios ha mandado. Les muestra con algunos de los mandamientos que hay que ir a las causas que pueden hacer que alguien transgreda la voluntad de Dios. Hay que ir al pensamiento, hay que evitar una palabra, hay que evitar una mirada para no caer en una falta grave. Y Jesús les dice también que ellos deben superar a los fariseos y a los publicanos y a los escribas, a unos en su manera de cumplir con sus actos de piedad y a otros en que tratan a sus iguales como si fueran su propia familia. Ahora Jesús ha hablado de tratar con respeto las cosas santas y ha dicho también que es necesario esforzarse para poder obtener la vida, porque hay el riesgo de irse por el modo fácil y perderlo todo. Ahora,
los mete en guardia, los pone en advertencia. Tengan cuidado con los falsos profetas. Siempre hubo en Israel falsos profetas como los hay ahora. Los falsos profetas afirmaban hablar en nombre de Dios, de parte de Dios, en lugar de Dios porque los había enviado, y también predecían cosas futuras. Pero Jesús dice que hay falsos profetas y de ellos deben estar alerta, no deben arriesgarse. ¿Por qué? Porque se acercan a los discípulos disfrazados de ovejas, con aparente mansedumbre, con aparente bondad. Pero dice Jesús, estos por dentro son lobos rapaces. ¿Y qué es lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan que hacen los lobos rapaces? Dispersan el rebaño, se roban las ovejas y matan a las ovejas. Esto es importante entenderlo. Jesús ha puesto en guardia a los discípulos de esta realidad y deben, por lo tanto, estar bien vigilantes acerca de quienes vienen en esa actitud de bondadosa mansedumbre y que después van a mostrar su ferocidad y su rapacidad. Van a demostrar que son enemigos del rebaño y amigos del robo. Los van a despojar de sus bienes. Los van a despojar hasta de la vida y de la salvación. Por eso dice Jesús que hay una manera infalible de identificarlos. Y esto se nota en el momento de la maduración. Los árboles, cada árbol tiene su propia especie, produce sus propios frutos, y por eso Jesús les pregunta, ¿acaso es posible recoger uvas de los espinos? Imposible. ¿Será posible recoger higos de los cardos? No. Por eso Jesús dice, ustedes conocen las plantas y saben cuál es la planta auténtica que produce dichos frutos. Y todo árbol bueno da frutos buenos. Y entonces existe lo contrario también, que hay árboles malos que dan frutos malos. No hay riesgo. El árbol bueno no puede producir frutos malos, mientras que el árbol malo no puede dar frutos buenos. Ellos tienen que discernir viendo los frutos que cada uno produce. Los frutos que producen los falsos profetas los deben identificar los discípulos. ¿Cómo los van a identificar? Son malos en relación con la enseñanza que Jesús da. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y es arrojado al fuego. Así, de esta manera, Jesús dice, con una advertencia y una sentencia segura, que el árbol malo va a ser arrojado al fuego, el fuego eterno, para poder discernir si alguien te dice que es cristiano y no te enseña lo que enseña Jesús, o no practica lo que Jesús mandó. Hagan esto en memoria mía. No tienen la misa, no son discípulos de Jesús, sino son cristianos. Jesús dijo, a quien perdone los pecados les serán perdonados. Si alguien te dice por qué te confiesas con un pecador, significa que no entiende que Jesús dio ese poder a unos pecadores que lo habían abandonado, que incluso nos lo había negado 2 veces, y lo hizo después de pagar por nuestros pecados. Si creen en Jesús, deben creer y aceptar su enseñanza, pero si no hacen esto, no dan estos frutos, entonces son falsos profetas. Y tú puedes distinguirlo, conocerlo exactamente en el tipo de frutos que dan. Los frutos son hacer la voluntad de Jesús, enseñar lo que Jesús enseña, y entonces no habrá modo de equivocarse,
Por sus frutos los conocerás. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Señor.